Siéntense, por favor. Vamos rápidamente, porque hoy tenemos que terminar este punto que hemos venido estudiando para el próximo sábado, hermanos, comenzar otro de los trabajos que nos corresponde hacer, porque todos estamos viendo el mandato que Dios nos ha dado aquí en Cantar de los Cantares. Busquen un momentico rápidamente, Cantar de los Cantares, que es la parte bíblica que Dios nos ha dado para en este año hacer este trabajo hermoso de los hogares, de las familias, de los matrimonios. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 10. Dice: mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, y el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cuando no se obedece a arrancar, a quitar lo que está dañando un hogar, lo que está dañando un matrimonio, lo que está, hermanos, dañando nuestras propias vidas, es cuando viene la asolación, porque vimos en Lamentaciones, siempre repetiremos estas dos partes bíblicas, libro de Lamentaciones, el capítulo 5, el versículo 18, el monte de Sión, el pueblo de Dios, hogares y matrimonios, estaban asolados y están asolados. ¿Por qué? Porque no habían cazado las zorras estaban sueltas, y cuando las zorras están sueltas, cuando hablamos de zorras, pecado, mañas, costumbres, ataduras, caprichos y muchas cosas que el ser humano, hermanos, tiene, y que si no nos ponemos las pilas del Espíritu, hermanos, desgracia y cosas tremendas. Dice el verso 18, por el monte de Sión, que está asolado. ¿Por qué estaba asolado? Porque zorras andaban por él. ¿Por qué las zorras andaban por él? Porque la gente no obedeció a cazarlas, a darles muerte. Y por eso, cuando nosotros lo vimos, hermanos, la advertencia que Dios le dijo a Josué, primero Dios le da la promesa a Josué y le dijo: Josué, levántate, mi siervo Moisés ha muerto y tú tienes que pasar a este pueblo, entrarlo a la tierra prometida, tienen que pasar el Jordán. Le da la promesa: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés estaré contigo. Y salieron derrotando al enemigo. Hermanos, todos sabemos cómo las murallas de Jericó se cayeron cuando ellos dieron la vuelta, alabaron, obedecieron. Y después fueron a enfrentarse a unos enemigos poquiticos, a un pueblo pequeñito, y cayeron en desgracia el pueblo de Dios. Iban de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, cuando de pronto cayeron, hermanos, en derrota. Y Josué, como el hombre de Dios, se postró y le dijo: Señor, ¿por qué nos derrotaron los enemigos? Mejor era que nos hubiera dejado allá al otro lado. Ya le echó la culpa a Dios, como muchos hoy en día. Señor, ¿por qué me casé con esta mujer? ¿Por qué me tocó este marido? Mire, Señor, mejor haberme quedado solo, sola, porque mire, Señor, este matrimonio es pura desgracia. Así hizo Josué. Señor, ¿por qué? Y le dijo: porque hay pecado, hay inmundicia, y mientras haya inmundicia,
el pueblo no podrá hacerle frente a los enemigos, no podrá tener victoria mientras hayan zorras que echan a perder la bendición. Y de ahí que dio la orden de que hay que cazar las zorras. En Josué, miremos un momentico y luego continuamos con el desarrollo de nuestro tema que estamos viendo y cuál es. En Josué, capítulo 7, vemos, hermanos, capítulo 7, el versículo 7, encontramos a un Josué, lo que les comentaba, haciéndole reclamo a Dios. Y tenía razón, porque Dios les había prometido victoria. Y sucede que no estaban en victoria, sino en derrota. Dice el verso 7, y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, nos rodearán, borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tan grande nombre? 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser malditos. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Dice, si no cazan las zorras, si no destruyen la maldición, si no sacan la contaminación, si no hay purificación, obediencia, el diablo hace y deshace y nadie puede hacer frente, porque el pecado hace división entre Dios y el hombre. Y dice el versículo 13, orden que Dios da: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y eso mismo es lo que estamos viendo. Y estamos cada uno como miembros de un hogar, de una familia, reconociendo las cosas, colocando de nuestra parte, para que haya en cada hogar, cada familia, obediencia, limpieza, santidad, purificación, santificación. Pero como eso no lo podemos hacer nosotros solos, porque la Biblia dice que nadie puede hacer algo si no le fuere dado de parte del cielo. Pero ¿qué estamos haciendo? Siendo conscientes, tomando determinaciones y colocando la petición delante de Dios. ¿Sobre qué petición estamos trabajando? Y dije que hoy terminábamos. Salmo 97:10. Esa petición tiene que estar en cada uno de nosotros. Y hoy, después de que ya estudiemos rápidamente, le presentamos al Señor: Señor, esto tiene que acontecer en mi vida, esto tiene que pasar, Señor. Mire lo que dice acá, Salmo 97, versículo 10. ¿Qué dice? Los que amáis a Jehová, ¿qué tenemos que hacer los que amamos a Dios? ¿Qué tenía que hacer Josué con el pueblo para que Dios lo bendijera? Aborrecer el mal, sacar la inmundicia, limpiar el pueblo. Y aquí dice, los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos y de mano de los impíos los libra. ¿Queremos ser guardados?
¿Queremos ser librados? ¿Queremos ver la gloria de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Aborrecer el mal. Porque hay personas, y no podemos decir que no, hay personas que recién que se convierten, recién que aceptan al Señor, dejan lo que tengan que dejar. Todo lo que huela a pecado, todo lo que huela a maldad, todo lo que huela a rechazo de Dios, lo dejan, porque están en el primer amor. Pero a muchos les pasa lo que le pasó a Saúl, y por eso Gálatas dice, si lo que yo dejé por causa del Señor, porque estaba yo ungido, porque conocía lo que era bueno y lo que era malo, si eso que dejé una vez lo vuelvo a tomar, transgresor me hago, miserable me hago. Y a muchos, y hablando de hogar y de familia, a muchos les pasa eso. Recién convertidos, amantes, novias y cosas así por el estilo, vicios, caprichos y cosas así, lo dejaron. Pero cuando ya han perdido ese fuego como Saúl, cuando estaba ungido, mandó echar los hechiceros de su territorio, los mandó a los brujos, a los encantadores, porque él sabía que eso era pecado ante Dios y que no podía permitir. Pero cuando él empezó a enfriarse, empezó a perder la unción, ¿qué hizo el mismo Saúl? Volvió a llamar ¿a quién? A los brujos y a los hechiceros. Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. ¿Cómo así? Si él mismo los había mandado echar del territorio. Y ese peligro corren muchos. Un día un hombre llegó a consejería y me dijo, pastora, me está aconteciendo algo terrible. Le dije, ¿qué es? Dijo, yo me convertí, pastora. Tuve una vida fea, sí, tuve amantes, tuve mujeres, tuve de todo. Dijo, y yo me convertí, abandoné todo. Pero ahora, pastora, no se me apartan de acá y me dan como ganas de ir y por aquí y por allí. La Biblia dice eso, que cuando el espíritu inmundo ha salido del ser humano, sea el que sea, el demonio que sea, que se va por algún tiempo por allá, y dice que después de mucho tiempo, el demonio dice, volveré a mi casa de donde salí. Y dice que se viene y hace una ronda y una inspección. Y si la persona no está llena del poder de Dios, no está prendida, no está ocupada en las cosas de Dios, dice que va y trae 7 demonios peores y llegan a la persona. Y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Para evitar eso es que estamos haciendo ese trabajo. Que haya en cada uno de nosotros aborrecimiento al mal, a todas aquellas cosas que usted y yo cometimos, nos gustaba, nos agradaba, y muchas veces, ¿y qué de malo tiene? Hermanos, estoy en una lucha con una persona de aquí de la congregación, y tuve que decirle qué día. Le dije, tenga cuidado, porque a lo que usted le llamaba malo anteriormente, ahora lo está llamando bueno. Y así hay personas, recién convertidos, a lo malo le decían malo, decían no cuando se tenía que decir no, y ahora ya se volvieron modernos. Lo que antes era malo ahora les parece bueno, y qué de malo tiene tal cosa, y qué de malo tal. Porque han perdido el celo, porque se han enfriado, porque le han dado lugar al enemigo, porque no han logrado esto que usted y yo estamos buscando delante del Señor, un aborrecimiento totalmente al mal. Los que amamos a Jehová, ¿cuántos amamos a Dios? ¿Qué nos ordena el Señor? Nuevamente les pregunto, ¿cuántos amamos a Dios? ¿Qué nos ordena el Señor? Aborrecer el mal. Aborrecer el mal. ¿Y qué día les puse un ejemplo? Esto de aborrecer al mal, hay que hacer como cuando usted no era cristiano
y alguien le hizo una cosa tremenda. Y después alguien buscaba como que usted se reconciliara con esa persona. Y le decía, mire, vino fulana, ni me lo nombre, lo detesto, lo aborrezco. ¿O no era así? Uno no siendo cristiano era así. Le guardaba cierta cosa y uno decía, el que me la hace me la paga, y no, aborrecía, no me lo presente, no me lo nombre, que no quiero ni escucharlo. Si eso era con una persona, ahora toca con la maldad, con el pecado. Porque Satanás va a volver a presentar la oportunidad. Satanás va a volver a instar. Y si usted no tiene un aborrecimiento totalmente al mal, vuelve a gustarle. A las cosas que habías dejado, otra vez las vuelve a hacer. Y mire lo que dice Gálatas. Por eso les dije, es necesario lograr esto que estamos buscando, y para lograrlo, el aborrecimiento totalmente al mal. Dice Gálatas capítulo 2, verso 18. Y si lo dice ahí, es porque acontece muchas veces. Y uno ha visto muchas personas, hermano, que vuelven a enredarse con el pasado, que vuelven a traerle y a prestarle atención a las cosas que saben ellos que les hizo daño. Le dan lugar al enemigo. Dice acá, Gálatas capítulo 2, verso 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, miserable soy. Si aquellas cosas que dejé por causa del Señor, para bendición de mi hogar, de mi familia, de mi economía, otra vez las vuelvo a tomar porque no les tuve repudio, aborrecimiento, y las vuelvo a tomar, transgresor me hago. Capítulo 4 ahí mismo en Gálatas. Capítulo 5, verso 1. ¿Qué nos dice el Señor? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué quiere decir no estéis otra vez? Que ya habían estado. Ya en el tiempo anterior, en el tiempo pasado, habían estado sujetos a ese yugo. Y la Biblia dice que no podemos volver otra vez a darle lugar al enemigo. No podemos otra vez volver a quedar cautivos, porque el estado viene a ser peor que el primero. Y hay una advertencia aquí en la epístola del apóstol Pedro. Hay una advertencia que debemos tener cuidado todos. Segunda de Pedro, el capítulo 2, verso 20. Segunda de Pedro 2:20 dice: ciertamente, si habiéndose en ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué dice luego? Enredándose en otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser. Pero mire lo clarito que está ahí: habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por la doctrina, por el conocimiento del Señor Jesucristo, no tienen cuidado, no aborrecen el pecado, no aborrecen la maldad, vuelven a enredarse, enredándose en otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Verso 21, léalo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada
a revolcarse en el cielo. Es por ello que hay que lograr y hay que buscar aborrecimiento. Si usted ama a Dios, si yo amo a Dios, tengo que aborrecer el pecado. Para que cuando esos demonios que van y buscan por allá un lugar y no lo encuentran y vuelven a decir, volveré a mi casa de donde salí. Cuando vuelvan, tienen que huir despavoridos porque usted está llenito del Espíritu de Dios, porque en su vida hay santidad, porque en su hogar está el Espíritu de Dios, porque somos instrumentos del Dios viviente. Toca buscarlo, toca lograrlo, toca proponernos. Proverbios 8:13. Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Dice la palabra: el temor de Jehová es aborrecer. No dice solamente dejar el mal. ¿Qué dice? Aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. ¿Por qué? Diga, porque son cosas que Dios aborrece. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal, la soberbia, la arrogancia, las malas palabras. Todas esas zorras echan a perder la bendición. Y usted tiene que ser un hombre, una mujer de Dios con carácter, que toma determinaciones que honren a Dios y traigan bendición a su hogar y a su familia. Primera de Pedro 1:14 al 17. Primera de Pedro 1:14. Y esto es para todos los que ya hemos aceptado a Cristo y los que en esta noche lo van a aceptar. Porque no nos llama Dios a vivir una vida de pecado, de desobediencia o a seguir en las mismas. No, no, no. ¿Ya lo encontraron? Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estábamos en ¿qué? En la ignorancia. Dice, cuidadito, no vayan a desear ni a conformarse ni a estar de acuerdo con las cosas del pasado, con los caprichos, con las atracciones, con las cosas del pasado. Cuidadito, a todo eso tienes que aborrecer. Porque si no lo haces, el pecado está a la puerta y es peligroso. Verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué tenemos que ser rectos, correctos, santos, puros y obedientes? En toda nuestra manera de vivir. ¿Y qué querrá decir en toda? ¿Aquí en la iglesia solamente? Porque hay gente así, buenos cristianos, aquí en la iglesia, delante del pastor, delante del líder tal, pero por allá afuera, ¿cómo se comportan? En el hogar, ¿cómo se comportan? Y un día tuve que decirle a una muchacha, el mismo Dios que nos ve aquí, nos ve afuera y nos ve donde sea. Entonces, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué vamos a tener doble faz, doble cara? Yo les conté la experiencia que tuve con una profesora de escuela dominical. Ella, una niña muy decente, buena profesora, se vestía decentemente como una mujer de Dios, como dice la Biblia, que las mujeres debemos vestir honestamente, dignamente, pulcramente, lo dice la palabra. Y de pronto, después de un tiempo, esa inquietud, y el Señor no me la apartaba de acá, y esa inquietud de ir y visitarla y todo, yo dije, pero ¿qué pasará? ¿Será que está enferma? ¿Será que...? Y
no le resistí más al Señor y un día cogí el carro y me fui a visitarla. Yo más o menos sabía dónde tenía la empresa, ella tenía una empresa, una fábrica. Y me fui a visitarla, sin decirle y sin llamarla. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que casi no la conozco cuando llegué. No era la niña de vestidito bonito, larguito, educado. La encontré casi en pantaloncitos calientes. Yo me quedé aterrada, dije, oiga, la gente cómo cambia. En la iglesia es una y allá en la empresa es otra. Y yo la enfrenté y le dije, hermana, no le da vergüenza, porque cuando me vio, ay pastora, qué pena, ay no sé qué. Le dije, no, conmigo no le da vergüenza con el Señor. Le dije, mire, le conté, le dije, por algo, el Señor me inquietaba, te quería desenmascarar el Señor. Le dije, ¿por qué aparentas allá en la escuela dominical muy decentemente vestida, muy todo? Y aquí pareces una cualquiera, le dije. Me tocó exhortarla. Y así hay gente, hermano, en la iglesia y delante del pastor y delante de... Qué buen comportamiento, qué santidad, y por allá afuera y en el hogar y por allá. Y aquí dice, sed santos en toda nuestra manera de vivir. Y cuando habla de todo, habla de lo interno, habla de lo externo, habla de todo es todo. ¿Cómo estamos frente a eso? Cada uno. Porque hay gente que por dentro, y es que yo amo al Señor con todo el corazón, pero por fuera su manera de vestir, su manera de hablar, aún su manera de caminar, no es digno de un cristiano, de una cristiana. Y el Señor aquí dice que es en toda nuestra manera de ¿qué? De vivir. Sed santos. Recuerde que un poquitico de levadura leuda toda la masa. Y la Biblia es clara en decir, que ninguna cosa sucia o inmunda o que hace mentira entrará al reino de los cielos. Y más cuando hablamos del hogar, de la familia, el testimonio tan impecable que debemos dar nosotros, los cristianos, nosotros, los adultos, nosotros los padres, nosotros los esposos. Porque hermanos, en un hogar, una hermana vino desesperada, como les he contado, porque tenía 2 hijas, universitarias y todo, y se iban a vivir en unión libre. Ellas le dijeron, mamá, tenemos novio, nos vamos a vivir en unión libre, y ella se desesperó, y fue y me buscó y me esperó hasta que la atendí. Y estaba tan desesperada, pastora, ore por mis hijas, ore porque mire este problema que se van a vivir sin casarse ni todo. Y me dice el Señor, pregúntele a ella si es casada, si es soltera, si es viuda, ¿quién es? Y cuando le enfrenté y le pregunté, ¿usted hermana es casada, es soltera, es viuda? Dijo, no, vivo en unión libre. Le dije, pero ahí tienen la maestra, las hijas. Ahí tienen el ejemplo. ¿De qué se queja? Le dije. Pablo dice, ¿haremos males para cosechar bienes? En ninguna manera. Dios no puede ser burlado, pues el hombre lo que siembra, eso va a cosechar. Y a veces nosotros queremos que los hijos marchen bien, o que todo marche bien. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Qué testimonio estamos dando? Y como les decía, nos podemos explotar aquí orando por los hogares. Si no tomamos en serio toda la enseñanza de la palabra, si no nos proponemos cosas como las que estamos viendo, todo perdido. Pero Dios no quiere eso. Por eso dice, mi amado habló y me dijo, levántate, amiga mía. Llegó la hora de trabajar. Ya el tiempo del invierno, el tiempo en que no se podía hacer nada, ya pasó. Y dice, la cosecha está, la bendición está. Pero hay zorras que echan a perder la bendición. ¡Cáselas! Y por eso hemos venido identificando áreas. El próximo sábado vamos a ver una que, oh Dios, está pero bien arraigada en muchos hogares.
Pero yo le decía, cuando estaba sentada sacando el estudio y llorando por esta reunión, le dije, no importa lo arraigada que esté esa zorra, sale porque sale, sale porque sale, sale porque sale, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque las puertas del infierno no prevalecen contra el pueblo de Dios, y todo lo que uno se propone, lo logra porque lo logra, lo logra porque lo logra. Otra parte bíblica, Primera de Juan 3:6. Primera de Juan capítulo 3, verso 6. Esto para que usted sepa lo perjudicial que es andar por ahí de cualquier manera, vivir la vida cristiana de cualquier manera y ser por ahí, hermanos, tibiecitos. El Señor dice, o fríos o calientes, pero no tibios, porque a los tibios los vomita el Señor de su boca. ¿Qué dice? 3:6. Todo aquel que permanece en Cristo, que es cristiano, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado. Así que venga a la iglesia, así que tenga Biblia, que cante bonito, que diga cristiano y que cante me voy con Él. Verso 8, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Por eso es necesario aborrecer el pecado, aborrecer la maldad. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿es necesario, es urgente adquirir esta bendición de aborrecer el pecado? Es urgente. Y no solamente aquí en este clamor por la familia, usted va a pedir, lo va a pedir de día, lo va a pedir de noche, y le va a decir, Padre, coloque en mi vida celo espiritual, coloque en mi vida celo ministerial, coloque en mi vida capacidad para aborrecer lo malo, que no le dé lugar al enemigo, que aunque el maligno llegue a quererme provocar, yo tenga la autoridad de reprender, de rechazar y de consumir toda obra del diablo. Porque es que, hermano, uno encuentra personas, ay pastora, no resistí, caí, ay pastora, me convenció, ay pastora, fuera con esas debilidades del diablo. El Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero no cayó. Que usted y yo podamos lograr también eso. Que cuando llegue el momento de la tentación, de la provocación, de todo, usted, hermano, eso ni le hace cosquillas. Lea Romanos y verá que dice muertos al pecado. Muertos al pecado. Que aunque llegue, que aunque esto, a nosotros eso nos resbala, ya no somos presa del diablo, ¿verdad? Primera a los Tesalonicenses 4:3. Primera a los Tesalonicenses. Y no me diga que no se puede, porque aquí lo dice claramente, y por eso es que hay que orar, y que esta petición la vamos a colocar delante de Dios, y usted y yo vamos, hermanos, no vamos a descansar hasta lograrlo. Primera a los Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, honor,
no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo eso. 5:22, ahí mismo. ¿Qué orden nos da el Señor? Léalo por favor. Absteneos de toda especie. ¿Qué nos ordena el Señor? Abstenerse uno. ¿Y qué es abstenerse? No hacerlo. No hacerlo. Aunque se presenta la oportunidad, absteneos de toda especie de mal. De toda especie de mal. Verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, diga por dentro y por fuera, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Efesios 4:17, y vamos a orar. Efesios, capítulo 4, versículo 17. Digo pues, y requiero en el Señor que ya no andéis. Búsquelo rápido. Lo leemos. Digo pues, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y nos reta, si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados en el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo estamos frente a toda esa lista que encontramos ahí? ¿Qué zorras hay? ¿En cuántos hogares, en cuántas familias y en cuántas vidas todo esto que acabamos de leer están? Y el Señor dice, si en verdad somos cristianos, tenemos que limpiarnos de todo eso. Tenemos que limpiarnos. Cierre sus ojos ahí donde está. Piense en todo eso. Oh Santo,
Oh Rama Bababacay. Piense, tome la determinación delante de Dios de quedar libre totalmente, de pedirle perdón al Señor. Tome la determinación de aborrecer totalmente esas cosas que a usted y a mí tal vez nos gustaban o las hacíamos cuando no conocíamos de Cristo. Mentira, gritería, celos, pleitos. Eso, si usted y yo lo hacíamos, era porque no teníamos temor de Dios, pero ahora somos hombres y mujeres temerosos de Dios. ¿Y el temor de Dios en qué consiste? En aborrecer la maldad, en aborrecer el pecado, en aborrecer todo aquello que nos lleva a perder la bendición y la comunión. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Oh Samayabacay, oh Recamamababacay, oh Sandalababacay. Yo hago una invitación para todo aquel que sabe que ha pecado delante de Dios, que sabe que si esta noche muriera no se va a ir para el reino de los cielos, que desean una salvación, un arrepentimiento sincero, tanto las personas nuevas como las personas que saben que han pecado delante de Dios y que desean una vida de santidad. Venga aquí al frente, den un paso de avanzada, un paso de fe, de obediencia, porque queremos orar por esa persona. Las personas nuevas que han venido porque escucharon la radio, la televisión, porque alguien les invitó, vengan para acá. Sea un valiente. Valiente no es el que se agarra a pelear con otro. Valiente no es el que más mujeres tenga. Valiente es aquella persona que es capaz de reconocer su pecado, que es capaz de reconocer su error. Vengan para acá. Oh Ramababacay. Sigue tocando las vidas, sigue tocando los corazones. Espíritu Santo de Dios, yo te presento, Señor, y bendigo, Señor, a estos hermanos, bendigo, Señor, a estas personas, oh Señor, que pasan a tu altar para pedirte perdón, que pasan a tu altar para adquirir, Señor, salvación, santidad, para adquirir, Señor, de parte de ti, Señor, el perdón de pecados. Oh Señor bendito, tócale, Dios, tócales, Padre amado. Oh Ramacay, tú nos das la orden de que tenemos que aborrecer el mal. Tú nos das la orden, Señor bendito, oh Tabacay, de apartarnos de toda maldad. El que comete pecado y no se arrepiente del diablo, el que comete pecado y no se arrepiente del diablo, pero aquí tú nos quieres libertar. En esta noche tú nos quieres perdonar. En esta noche tú tienes misericordia de nosotros. Oh Raikama, Espíritu Santo, pídale al Señor que te perdone, pídale al Señor misericordia, hermano, y vas a ver cómo tu hogar prospera, vas a ver cómo tus hijos prosperan, vas a ver un cambio maravilloso en tu familia, hermano, porque Dios honra a los que le honran y Dios bendice a los que le bendicen. Pero hay de aquel rebelde, hay de aquel que Dios le habla y no quiere obedecer. Oh, mejor le fuera no haber nacido que después de haber conocido al Señor ser rebelde, pisotear la sangre del Señor Jesucristo. Digan conmigo ustedes que pasaron ahí: Señor Jesucristo, hoy vengo a ti reconociendo que he pecado, y si no me arrepiento me voy para el infierno. Pero yo no quiero irme para el infierno, yo quiero pedirte perdón y quiero decirte, Señor, que me limpies con tu sangre preciosa, que me selles con tu Espíritu Santo y que vengas a morar en mi corazón. Oh Dios eterno, coloque en mi vida espíritu de santidad, coloque en mi vida espíritu de fidelidad, coloque en mi vida aborrecimiento al mal. Dígalo, coloque en mi vida, en mi alma, en mi espíritu, aborrecimiento al pecado, aborrecimiento al mal. No quiero seguir pecando, quiero vivir una vida de santidad, una vida de honestidad. Quiero ser ejemplo a mi hogar, a mi familia. Quiero ser ejemplo donde tú me coloques. Gracias, eterno Dios. Todos vamos a orar por ellos. Póngase la iglesia de pie. Y luego las personas, después de la oración, las personas que por primera vez vienen,
van allá con la hermana para dejarme en su nombre, porque queremos seguir orando por sus peticiones, seguir orando por su familia, seguir orando por usted, para que usted sean hombres y mujeres de Dios de verdad, con un testimonio intachable, con una vida de santidad. Padre, te los entregamos a ti. Tómales, Espíritu Santo de Dios, ayúdales, Padre, que el poder tuyo resplandezca en ellos, que el poder tuyo resplandezca en ellos, Padre. Hoy yo te clamo y declaro, Señor, que el Espíritu de santidad está morando en ellos, que el Espíritu de santidad, donde Becay, está siendo engendrado en ellos, está siendo engendrado en ellos, está siendo engendrado en ellos, Padre amado. No volverán a ser esclavos, Señor, no volverán a ser esclavos, porque se rompe en esta noche, se ha roto la maldición contra ellos, el conjuro contra ellos, se ha roto en el nombre de Jesús, se ha roto en el nombre de Jesús, y yo lo declaro bendecidos, prosperados y en victoria, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, eterno Dios. Un aplauso de gratitud por la sinceridad que ellos han tenido. Aleluya. Los que quieran dejarme en su nombre, pasen allá con la hermana, porque vamos a seguir orando por ustedes. La iglesia se sientan. Los sugieres reparten los sobres para recolectar la ofrenda, los diezmos. Mañana, con la ayuda del Señor, vamos a estar bien tempranito. Estamos corrigiéndonos, porque, hermanos, ya los cultos son diferentes. Ya está tanto el pastor Enrique como el pastor David. Entonces se comienza temprano, el uno comienza temprano, el otro luego continúa, y así sucesivamente. Pero no comete el error de llegar por allá al amén, de llegar por allá al final. Al Señor no se le dan los sobrados, al Señor se le da lo primero, ¿verdad que sí? Sí. Al Señor no se le dan los sobrados, al Señor se le da lo primero y lo mejor, porque si le damos lo primero y lo mejor, el Señor nos da también lo primero y lo mejor. Entonces corrijámonos, hermanos. Hoy mañana vamos a estar aquí bien temprano. Invitamos también a los oyentes, a los televidentes. ¿Por qué? Porque yo estoy orando que los que viven aquí en Bogotá, en lugares cercanos, no se contenten solamente con oír y ver por televisión, que vengan a formar parte activa. Sí, no son los oidores los salvos, sino los hacedores. Así es que los invitamos a ellos y nos despedimos diciéndole que el Señor te bendiga y te guarde.